El libro de Marcos. Tras anunciar que el tiempo se había cumplido, Jesús llama a sus primeros discípulos de los muchos que llamaría después para que lo acompañen en el cumplimiento de su misión. Te damos gracias, Dios, en este día porque nos permites iniciar el estudio de la segunda lección. Enséñanos, Señor, cómo invertías tú tus horas en esta tierra, de qué manera organizabas tus actividades del día y que nosotros también podamos imitarte, Señor. Bendito Dios, enséñanos a planificar nuestra vida de tal manera que vivamos para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Un día en el ministerio de Jesús. Para el estudio de esta lección, tómese un tiempo para memorizar Marcos 1:17 según la Nueva Traducción Viviente. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Es conocer y aprender de las actividades que Jesús realizaba en un día de su vida en favor de la gente y de su relación con Dios, con su Padre. Este es el propósito. ¿Cómo sería un día en la vida de Jesús? Y si le acompañásemos una semana completa, ¿cómo aprenderíamos, cómo planificaríamos nuestra vida? Existe lo que se conoce plan de vida. Muchos la conocen, pero muy pocos lo ponen en práctica. El plan de vida lo que nos enseña es ¿a qué? A organizar nuestro tiempo de tal manera que tengamos tiempo para las actividades del día. Terminar cansados, pero no estresados. El plan de vida a todo cristiano debe enseñarle a tener siempre un tiempo separado para encontrarse con Dios. Aprendamos de cómo Jesús organizó un día de su ministerio. Marcos 1:17, que es el versículo que vamos a memorizar. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿A quiénes llamó primeramente Jesús? Miren, en el ministerio en el evangelio de Lucas, Mateo y Juan, da información adicional de quiénes son los primeros discípulos que fueron llamados por Jesús. Marcos nos cuenta desde su perspectiva y nos dice que llamó a quiénes. Encontramos Marcos capítulo 1, versículos del 17 en adelante. Hasta el 20 dice, el 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que escuchaban o que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es interesante. Jesús llama a hermanos, Pedro y Andrés, Santiago o Jacobo y Juan. ¿Encontramos aquí alguna diferencia? ¿Son similares los llamados? Son similares los llamados. ¿Son similares las respuestas? Sí, ambos deciden seguir a Jesús. Marcos se caracteriza por su brevedad.
Si no consultáramos los otros evangelios, podríamos llegar a conclusiones erróneas sobre este llamamiento. Recordemos que la Biblia es como un inmenso rompecabezas, que las verdades están diseminadas a lo largo de la Biblia. La información se va complementando un poco aquí, otro poco allá, como dice el profeta Isaías. Esta no era la primera vez que estos hombres se encontraban con Jesús. Como seguidores de Juan el Bautista, habían oído sus palabras acerca de Jesús y lo habían seguido. Los primeros en hacerlo fueron Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos, como lo podemos leer nosotros en Juan capítulo 1, 35 al 42. Pero además hay algo. En ese versículo 41 de Juan capítulo 1, encontramos lo siguiente. Miren lo que dice. Capítulo 1, versículo 41 dice: Este halló primero a su hermano Simón, estamos hablando de Andrés, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres, cuando deciden seguir a Jesús, cuando deciden dejar todo, no estaban respondiendo de una forma apresurada, no estaban respondiendo de una forma emocional. Estaban respondiendo porque sabían quién era el que los estaba invitando. Responden, dejan todo, le siguen porque sabían que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Y algo más, lo estaban buscando. Hemos hallado. Cuando posteriormente veamos el llamado de Felipe y Natanael, también se dice lo mismo. Hemos hallado al Mesías. Siempre ha habido un pueblo, siempre ha habido un remanente que ha estado esperando la primera venida de Jesús en ese tiempo, como lo hay en el presente un remanente que espera la segunda venida de Jesús y está trabajando en la obra, está sirviendo, está predicando, estudia, ora, comparte el mensaje. He aquí la razón por la cual ellos deciden dejar todo y seguirlo. Cuando nosotros tomemos la decisión o ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, también debe haber sucedido lo mismo. Las personas que por un momento de emotividad alta deciden hacer algo, en muy poco tiempo cambian de parecer. Pero estos cuatro se mantuvieron hasta el final porque sabían a quién estaban decidiendo seguir, porque sabían quién era Él. Él era el Cristo. Luego de llamar a estos hermanos, ahora Jesús se va a la sinagoga. Lucas 4:16 dice que la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga los días de reposo. Marcos 1:21 dice: Y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí encontramos un buen ejemplo. La iglesia necesita congregarse regularmente y el principal día para congregarse, para estudiar la palabra de Dios, para alabar a Dios, es el día sábado, separado por Dios desde el mismo principio, allí en la creación, antes que el pecado ingresase. Pero también aquí encontramos en los versículos 21 al 28 de Marcos algo realmente sorprendente, ¿no? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. En el pensamiento popular, en el pensamiento de las mayorías, existe lo siguiente: si van a la iglesia deben ser santos. ¿Cómo es posible que la gente que va a la iglesia se comporte así? ¿Qué es lo que encontramos aquí?
Dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, está un hombre con un espíritu endemoniado, un espíritu inmundo. ¿Qué nos dice esto? Que Satanás también va a la sinagoga, que Satanás también va a la iglesia. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar velando, como dijo Jesús. Tenemos que estar velando para no convertirnos en instrumentos de Satanás en la iglesia, allí en la iglesia. Imagínense todo ese espíritu que se suscita a veces en un día de adoración, críticas, enojos, ¿no? Y una serie de cosas que usted habrá podido ver. Ahora puede entender, no solo los santos están en el templo, sino también los espíritus inmundos están en el templo. Los evangelios dejan claro que acudir a la sinagoga el sábado era una costumbre de Jesús, no un hecho aislado. Lucas 4:16. Jesús está enseñando la palabra. Enseñaba ahí a la gente. Pero dentro de ellos había una persona que no la estaba pasando bien. Y aquí encontramos una lección para nosotros. Siempre hay que prestar atención a aquellas personas que pueden estar en la iglesia, que pueden estar cantando, pero que pueden no estar bien de salud física o emocionalmente. Sobre todo emocionalmente. Porque generalmente las personas cuando están enfermos físicamente se quedan ahí a descansar. He aquí una gran lección. Había un endemoniado en la iglesia. Había un demonio en la iglesia. Mateo 13, 24 y 30 dice, hay cizaña en la iglesia y no podemos distinguirla. Todos se parecen. El demonio sabía quién era Jesús y buscó la forma de neutralizar su influencia. Cuando se empiezan a suscitar problemas en la iglesia, es obra de Satanás que busca neutralizar el avance de la obra. Jesús le ordenó callar, no era el momento para declararse abiertamente como el Mesías. Esta es la primera vez que Jesús manda callar. Posteriormente vamos a ver que también a una persona que es sanada le manda callar. Y también aquí encontramos lecciones. Hay que saber cuándo mostrarse y cuándo no mostrarse, cuándo hablar, cuándo callar. Todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Este hombre fue sanado, fue librado del poder de Satanás. Quizás tú acudas a la iglesia con problemas, pero si vas con el corazón dispuesto a ser sanado por el Señor, pero si vas con el corazón dispuesto a aprender de Él, con seguridad que vas a salir restaurado. Todo aquel que va a la iglesia debiera siempre salir distinto, no salir tal cual ingresó. Pero las actividades de Jesús ese día de reposo continuaron. Llega a la casa de Simón Pedro. Marcos 1:32 hasta el 34 nos habla acerca de la sanidad de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma. ¿Qué enfermedad tenía? No se nos dice, pero sí se nos dice que la fiebre era alta. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron, 1:32. 1:32 nos está hablando acerca de la sanidad de las demás personas. Pero en los versículos 29 al 31 nos habla acerca de la sanidad de la suegra de Pedro. Y luego en los versículos 32 al 34 nos habla de la sanidad de las demás personas. En el versículo 29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano
y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. ¿Qué encontramos nosotros aquí? En estas historias de curaciones, de milagros, de sanidades, encontramos nosotros lecciones espirituales, lecciones para nuestra vida. ¿Qué lecciones? Miren, toda persona que es sanada tiene una misión, y la suegra de Pedro nos da el ejemplo. Le dejó la fiebre y ella les servía. En el reino de Dios, en la iglesia de Dios, todos hemos sido llamados para servir. Todos. Todos hemos sido llamados para cumplir una misión. Cuando hay milagros en nuestra vida, se da con un propósito de que sirvamos. Ese es el propósito. Mientras preparaban la mesa, le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro, atacada por la fiebre. Y Jesús hace un milagro allí. Dios puede hacer muchos milagros en la vida de las personas. Puede curar enfermedades incurables donde la ciencia ya no puede. Dios puede hacerlo. Y lo ha hecho en muchas ocasiones y lo seguirá haciendo. Pero también por alguna razón, en algunos casos, Él decide no sanar. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender a aceptar por fe, aceptar la voluntad de Dios. Hubo regocijo en la familia de Pedro. ¿Se imaginan cómo se siente una persona cuando su ser querido es restablecido a la salud? Pero luego mucha gente empezó a llegar allí para ser sanado. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Sanó a mucha gente. Y ahora aquí vale la reflexión. Dios puede sanar tus enfermedades. Pero si tú buscas a Dios simplemente para que sane tus enfermedades, estás perdiendo lo más importante. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La misión de Jesús era salvar. Cuando busques a Jesús, búscalo porque quieres encontrar salvación. Y con seguridad que la sanidad vendrá como añadidura. Tras sanar a la suegra de Pedro y sanar a muchas personas, ahora nos encontramos con la vida personal de Jesús. Jesús es un hombre de oración. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El secreto del ministerio de Jesús estaba en la oración. ¿Tienes tú un espacio, un momento ya designado para encontrarte con Dios? Si eres de las personas que ya tiene un momento separado para encontrarse con Dios, de tanto en tanto haz ciertos cambios. ¿Para qué? Para evitar caer en la rutina. Porque cuando todos los días, supongamos 6 de la mañana, todos los días 6 de la mañana llego, me arrodillo, luego canto, luego estudio, puedo caer en la rutina y perder de vista la razón de ser. Nuestro culto, nuestro servicio a Dios debe ser como dice Romanos 12:1. Nuestro culto racional, saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué queremos conseguir. Por eso, haz ciertos cambios en tu encuentro personal con Dios. El domingo los discípulos esperaban que Jesús predicase en la ciudad, pero los planes de Jesús eran distintos. Debía beneficiar aún a muchos otros con sus palabras y sus actos.
Nosotros podemos querer que Dios haga ciertas cosas, pero, como dice su palabra, sus pensamientos no los conocemos. Jesús sabía cuál era su misión. ¿Para qué había venido? Dice el versículo 38. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, sabe para qué ha venido. Él tiene claro su misión. Nosotros tenemos que tener claro nuestra misión. Si no tenemos claro nuestra misión, no nos van a ir bien las cosas. Pero empecemos siempre por lo más importante: comunicarnos con Dios, hablar con Dios. Jesús estaba aquí para cumplir una misión. No actuaba por iniciativa propia. Como era habitual, había ido primero a hablar con su padre para que le dijese qué tenía que hacer aquel día. El plan del día, el plan de vida. Cada día Jesús acostumbraba a buscar a Dios en oración y nos invita a imitarle. En Lucas 6:12 nos dice que la noche previa a elegir a los 12 apóstoles, pasó la noche orando. ¿Qué nos está enseñando Jesús? A depender de la oración. La oración debe formar parte de nuestra vida diaria. La oración fue el secreto del ministerio de Jesús y debe ser también nuestro secreto. Primero oramos y luego salimos a compartir, luego salimos a hacer todas las demás actividades. Tras este desarrollo de su misión, ahora Jesús se encuentra con un leproso. Jesús sana a un leproso. Y este hombre no era considerado por la sociedad entonces como qué, como un paria. Los leprosos eran expulsados de la sociedad. Debían vivir lejos de la ciudad. ¿Qué nos enseña esto acerca de Jesús? ¿Cómo se relacionaba con los marginados de la sociedad? Hay que ser hombres y mujeres de oración. Hay que presentar el mensaje, pero también tenemos que tener empatía, saber cómo relacionarnos, cómo servir a los que son marginados de la sociedad. ¿Qué marginados de la sociedad conoce usted? ¿Conoce a alguien de cerca? ¿Cuál es su trato? ¿Cómo se relaciona con él? Miren lo que sucede, y puede usted leer toda la historia en los versículos 40 hasta el 45. Tras sanarle, dio 2 órdenes con doble propósito. Versículo 44. 1. Mostrarse a los sacerdotes. Y 2. Callar. Cuando le dice, muéstrate a los sacerdotes, no, Jesús demostró su respeto por la ley. Jesús daba oportunidad a los sacerdotes para aceptarle como Mesías. Oye, ¿quién te sanó? ¿Quién curó tu lepra? ¿Cómo se sanó? Porque los sacerdotes debían evaluar, debían saber cómo se ha producido esa sanidad. Es lo que dice el libro de Levítico. Pero también Jesús manda callar a este hombre. ¿Y por qué? Impedía que los sacerdotes se predispusieran contra el leproso. Y 2, evitaba despertar en las multitudes la expectación mesiánica. Lo mismo que sucede hoy en día cuando se escucha que alguien está sanando, la gente se amotina o se aglutina. Se forman inmensas masas de seres humanos porque quieren encontrar sanidad. A veces las buenas intenciones, en lugar de permitir que la obra avance, la obstaculizan. Cuando este hombre no cumplió la orden de Jesús de callar, sino que se puso a hablar, a contarle a todos, lamentablemente en algunos lugares Jesús ya no podía cumplir con su misión libremente. Las buenas intenciones son esas, pero no siempre valen. Hay que saber cuándo hablar y cuándo callar.
cómo nos relacionamos nosotros con los marginados de la ley. ¿Qué hemos aprendido en la lección de hoy? 1. Jesús llama a sus discípulos y llama a personas que tienen recursos y que no tienen. Jesús llamó siempre a personas de todas las condiciones. ¿Y para qué los llama? Para que lo acompañen, para que aprendan de Él, porque Él debía cumplir su misión. Y su misión era morir en nuestro lugar, pero también formar la iglesia, esa iglesia que se prepara para el tiempo del fin. Allí en la sinagoga, Jesús encontró a un hombre con un espíritu inmundo. Hay trigo y cizaña dentro de la iglesia. Tengamos cuidado de no ser nosotros cizaña. Relacionémonos con Dios en oración constantemente. ¿Para qué? Para que podamos ser nosotros instrumentos de Dios, que podamos ser trigo y no cizaña. Si Dios nos ha dado algún don de sanidad, algún don para hacer bien al prójimo, usémoslo. Usemos para aliviar los dolores, las cargas de las personas. Si tú conoces personas que están sufriendo, haz algo por aliviar esa carga. No necesariamente dependemos del don de sanidad, de hacer milagros para hacer sentir bien a una persona que está sufriendo. En ocasiones, escucharlos les hace mucho bien. Pero no dejemos a las personas que sufren en esa condición. Seamos manos, seamos pies de nuestro Maestro. Y, como el Maestro, seamos respetuosos de las leyes, seamos respetuosos de la palabra de Dios. ¿Qué nos ha enseñado un día en el ministerio de Jesús? Nos enseña que las horas deben ser aprovechadas de tal forma que debemos trabajar, pero también, y lo más importante, siempre debe haber un tiempo para relacionarnos con Dios. Siempre debe haber un tiempo para presentarnos ante nuestro Dios y decirle: heme aquí, ¿qué he de hacer hoy? Que Dios te bendiga. Amén.